Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El Observatorio Venezolano de Finanzas evidenció un crecimiento máximo histórico del costo mensual de la canasta alimentaria para una familia de 5 personas, que para el mes de julio se ubicó en $303.08. Se trata de un incremento de 44,32% desde noviembre del año pasado. El economista Ángel Alvarado explica que el costo de la vida en Venezuela aumenta como consecuencia de la política monetaria del gobierno del presidente Nicolás Maduro y no avisora escenarios positivos. Es que una política expansiva primaria, emitiendo dinero a través de la liquidez, y restrictiva secundaria a través del encaje legal. Eso hace que los precios se muevan más rápido que el tipo de cambio y la vida se haga cada vez más cara expresada en dólares. Mirla Pérez, investigadora del Centro de Investigaciones Populares, sostiene que cada vez se vuelve más complicado para un venezolano común resolver su día a día y considera que una de las razones por las cuales no ha habido voluntad política para resolver la hiperinflación es que las precarias condiciones de vida le son útiles al sistema en su propósito de dominar y someter. Entonces la ecuación pareciera muy sencilla, es ir limitando al sujeto a las menores condiciones posibles para que pueda depender de lo poco que se le pueda otorgar de parte del Estado. Actualmente un sueldo mínimo en Venezuela es el equivalente a $1.87 mensuales y se requieren 162 salarios mínimos solo para costear los alimentos más básicos. El gobierno del presidente Maduro asegura que el país se encuentra comenzando un camino de recuperación económica tras la crisis producida por lo que califican como bloqueo económico y financiero internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La presión ejercida por los gobiernos latinoamericanos sobre el presidente Daniel Ortega para que cese la represión en el país y permita un proceso electoral transparente y participativo ha provocado reacciones en el gobierno sandinista y la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, anunció que llamaron a consulta a sus embajadores en Costa Rica, Argentina, México y Colombia como una medida de reciprocidad, dijo, como corresponde con la Convención de Viena ante similares llamados efectuados por esos gobiernos. Los constantes e inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos. Los diplomáticos llamados a consulta son Duilio Hernández, embajador en Costa Rica, Orlando Gómez en Argentina, Juan Carlos Gutiérrez en México y Yara Pérez en Colombia. Consultado sobre el tema, el ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, explicó a La Voz de América que existen varios escenarios posibles y mencionó entre ellos la suspensión de las relaciones bilaterales con estos países. En principio cuando llaman a consulta es que hace suspensión de relaciones, ¿verdad? El 21 de junio los gobiernos de Argentina y México llamaron a sus respectivos embajadores en Nicaragua a consulta por, dijeron textualmente, las preocupantes acciones políticas y legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, conversaron sobre la situación en la frontera común y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano aseguró que el diálogo fue para bien, se dio en buenos términos y trataron el asunto migratorio, la total reapertura de la frontera para reactivar las economías de ambos países y continuar con la cooperación para enfrentar la pandemia de COVID-19. En este sentido, el presidente expresó su agradecimiento por las vacunas donadas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales fueron utilizadas en municipios fronterizos del norte. De acuerdo con información oficial, durante la conversación reforzaron su visión de una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la colaboración para enfrentar los retos binacionales y regionales de la agenda común, como las causas estructurales de la migración y el diálogo económico de alto nivel que se realizará en septiembre. Previamente, el presidente López Obrador destacó los buenos términos de la relación bilateral.
Estamos manteniendo muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Se mantuvo una muy buena relación de respeto, de colaboración con el presidente Trump y lo mismo con el presidente Biden. Vamos a darle continuidad a la agenda que tenemos en común sobre temas migratorios, desde luego el tema de la apertura de la frontera, el apoyo que nos han estado brindando y que les agradecemos mucho para contar con vacunas suficientes. La Cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard, detalló que López Obrador y Kamala Harris dieron seguimiento a temas abordados durante la visita de trabajo de la vicepresidenta el pasado 8 de junio y ambos expresaron su interés por impulsar una América del Norte más humanitaria, igualitaria y con mayor desarrollo regional. Indicó que la constante comunicación de alto nivel entre ambas administraciones pone de manifiesto el compromiso para establecer flujos migratorios ordenados, regulares y seguros, con el fin de avanzar en la atención de las causas estructurales de la migración, tanto en la frontera común como en Centroamérica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. La migración irregular de Honduras hacia la frontera sur de Estados Unidos o incluso a países vecinos tiene como origen diversos factores, entre ellos el económico, la subsistencia, la violencia de las pandillas que obliga a un desplazamiento forzado y también la violencia que sufren las mujeres de diferentes estratos sociales. Al explorar este último tema constatamos cifras preocupantes que aumentan con los años y que el COVID-19 se encargó de incrementar. La Asociación Calidad de Vida es una institución de carácter privado que trabaja con este tema y sus cifras de protección a víctimas de violencia confirman que anualmente reciben 200 denuncias solicitando ayuda. Y reportan que al menos la mitad de ellas buscan refugio en otro país, evidenciando que esta es una causa de migración obligada. Uno de esos casos es el de Alejandra, nombre con el que identificamos a nuestra entrevistada para proteger su identidad, y este es parte de su relato. Él a sus hijos, él me maltrataba, me decía palabras obscenas, me decía así, que usted es una que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, y siempre llegaba a hacerme violencia doméstica, pues. Entonces yo lo fui a denunciar, pero de la ira que tenía, él me quedaba viendo a mí, quedaba viendo el cuchillo y dije yo, ay Dios mío, me va a matar este hombre, tengo que poner una denuncia porque la verdad no puede estar así. Las autoridades en su momento emitieron una orden de restricción contra su pareja, pero no tuvo ningún efecto y su vida peligraba cada vez más. La psicóloga Fanny Arita identifica estas señales como uno de los principales elementos para la afectación física y emocional de las mujeres y sus hijos. Personas con depresión, personas con ansiedad, personas con mal manejo de las autoridades, todas son conductas aprendidas. Muchas veces las personas que generan la violencia son las que han vivido dentro de la violencia y es su forma de hacerle frente. Otras personas sufren de depresión y otras personas tienen consecuencias mucho más graves, como les digo, una a corto, a largo y a mediano plazo. Todo depende de la forma en cómo asimilen ellos esta situación y también los recursos con los que ellos cuentan para poder afrontar ese tipo de cosas. De enero a julio de este año, las denuncias registradas por la organización Calidad de Vida suman alrededor de 95 y más de la mitad solicitan refugio en otros países bajo mecanismos de protección internacional, ya sea individual o con sus hijos. Las afectadas se someten a un análisis de riesgo para evaluar entre 2 a 3 meses y determinar si aplican a la protección. Desde el punto de vista psicológico, la violencia doméstica se agudiza por el confinamiento debido a que los centros escolares aún permanecen cerrados por la pandemia y afecta al núcleo familiar, que termina desintegrándose empujando a las víctimas a seguir un camino mucho más peligroso, que es el de la migración irregular. Por ello se piden programas integrales que tengan participación de diversos sectores y que obtengan ayuda de países como Estados Unidos para detener el fenómeno de los migrantes. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El avance de la variante Delta del COVID-19 está obligando a tomar medidas en todos los niveles de la administración del presidente Joe Biden, y el Pentágono decidió que los miembros del ejército de los Estados Unidos deberán recibir la vacuna a partir de septiembre, y para ello aprobó un plan y que fue comunicado en memorandos distribuidos a todas las tropas. Las autoridades militares argumentaron que la vacunación es una acción indispensable para mantener la preparación militar, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin,
Austin, dijo que la fecha límite será a mediados de septiembre, la que podría acelerarse si la vacuna recibe la aprobación final de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos o si las tasas de infección continúan aumentando. El plan de Austin le da tiempo a esta agencia federal a dar la aprobación final a la vacuna Pfizer, que se espera sea a principios del próximo mes. Sin esa aprobación formal, Austin necesita una exención del presidente Biden para que las vacunaciones sean obligatorias, y el mandatario estadounidense ya dejó en claro que apoya la medida. Mientras, el estado de Arkansas estableció el lunes un nuevo récord para la cantidad de personas hospitalizadas debido a la variante Delta del COVID-19. El estado informó que sus hospitalizaciones aumentaron en 103, su mayor aumento en un día, 1.376 en total, superando el récord anterior del estado durante la pandemia, que fue en enero, cuando reportaron 1.371 pacientes en el hospital. El Departamento de Salud informó que solo hay 8 camas de unidades de cuidado intensivo disponibles en el estado. En tanto, un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, anunció que se reunirá el viernes para discutir las consideraciones para las dosis de refuerzo de las vacunas COVID-19. La reunión del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización también discutirá actualizaciones sobre dosis adicionales en personas inmunocomprometidas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. A medida que surgen nuevas y más potentes variantes de coronavirus y los informes muestran que la eficacia de algunas vacunas está disminuyendo, los países, principalmente en el mundo desarrollado, se están preparando para proporcionar inyecciones de refuerzo. Pero muchos expertos en salud dicen que no son necesarios, al menos todavía, y la Organización Mundial de la Salud dice que las vacunas disponibles deberían ir primero a los no vacunados en los países menos desarrollados. Después de muchas súplicas para que haya más vacunas disponibles para los países de ingresos bajos y medianos, la Organización Mundial de la Salud pidió una moratoria sobre los países ricos que dan a sus ciudadanos vacunas de refuerzo de COVID-19, y su director Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo: No podemos ni debemos aceptar que los países que hayan utilizado la mayor parte del suministro mundial de vacunas utilicen aún más, mientras que las personas más vulnerables del mundo siguen sin protección, dijo. Expertos en salud como Jessica Holzer de la Universidad de New Haven opinan sobre el tema. Creo que la moratoria pedida por la Organización Mundial de la Salud es para tratar de reducir las implicaciones de la desesperación por una vacuna de refuerzo por parte de Estados Unidos y Europa, para pensar en el suministro mundial de vacunas en general, y creo que es un esfuerzo muy importante para establecer realmente la equidad. Mientras tanto, William Schaffner, del Centro de Medicina de la Universidad de Vanderbilt, dice que obviamente hay muchas personas en todo el mundo que no han recibido ni la primera dosis y que, dice el experto, deben ser la prioridad. El mes pasado, Pfizer presentó una solicitud a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para autorizar una dosis de refuerzo de su vacuna COVID-19 lo antes posible. Eso se basó en evidencia que mostró una erosión en la eficacia de la vacuna después de 6 meses, así como una eficacia reducida contra la variante Delta altamente contagiosa. Y los expertos agregan que es importante diferenciar entre las necesidades inmediatas y las necesidades a mediano y largo plazo, y dicen que a largo plazo tenemos que aumentar significativamente la capacidad de fabricación de vacunas y que se deben realizar muchas inversiones. Cuestionada por La Voz de América, la Casa Blanca dijo que los científicos de la administración también están considerando si recomendar un refuerzo para las personas inmunodeprimidas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El Senado de Estados Unidos votará este martes la aprobación final del Plan de Infraestructura. Los resultados de una votación de algunos ajustes reflejaron un sólido apoyo a la iniciativa para reparar puentes y carreteras deteriorados en todo el país, expandir el servicio de Internet de banda ancha, modernizar los ferrocarriles y los sistemas de transporte público, además de reemplazar la infraestructura de plomo de las tuberías de agua. Es la mayor inversión en décadas en la infraestructura de Estados Unidos, equivalente al monto de $1 billón. De ser aprobado en el Senado pasaría a la Cámara de Representantes y luego se convertiría en ley con la firma del presidente.
En otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvieron una conversación telefónica el lunes sobre la migración, la batalla contra el COVID-19 y la necesidad de fortalecer las economías centroamericanas. Así lo dijo la Casa Blanca mediante la publicación de un comunicado. Harris actualizó a López Obrador sobre los esfuerzos de Estados Unidos, incluida la publicación del pasado 29 de julio de la estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica. Además, Estados Unidos se comprometió con la donación de 4 millones de vacunas a México. Por otra parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, viajará el jueves al sur de Estados Unidos para recibir información operacional actualizada y encontrarse con el personal fronterizo y líderes comunitarios. Así lo informaron fuentes oficiales. A pesar de que la administración Biden ha insistido en que las fronteras no están abiertas, tal y como puso de manifiesto la reciente decisión de seguir aplicando el título 42, que permite inmediatamente la expulsión de migrantes sin el debido proceso, la realidad es que en lo que va de año se ha producido un notable incremento de entradas irregulares a través de la frontera sur del país. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Una inédita incógnita envuelve los resultados del censo 2020 en algunas de las varias preguntas, y es que, según aseguraron expertos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, hasta un 20% de las consultas sobre datos demográficos quedaron sin responder, un hecho sin precedentes que dejó atónitos a los analistas, que ahora tratan de encontrar el motivo para ello. La pandemia del COVID-19 obligó a que por primera vez en la historia estadounidense la mayoría de los residentes tuvieran que rellenar el censo en línea, y muchos no ofrecieron detalles sobre una serie de cuestiones relacionadas con sexo, raza, origen hispano, relaciones familiares y edad, incluso aún cuando proporcionaron un conteo de la cantidad de personas viviendo en la casa. Ante esta falta de información precisa, los analistas tuvieron que llenar los vacíos. Los informes muestran que, en función de la pregunta y del estado, entre un 10 y un 20% de las preguntas no fueron respondidas, y según la Oficina del Censo, fases posteriores de procesamiento muestran que las tasas reales fueron más bajas. Según el demógrafo Minnesota Steven, en 170 años de censos previos, las tasas habían promediado entre el 1 y el 3%. Los propios documentos no ofrecen información adicional acerca de las razones por las cuales se dejaron tantas preguntas en blanco. Sin embargo, abundan las teorías. Algunos observadores apuntan a que el software utilizado en el censo permitía saltar preguntas, mientras que otros aseguran que la pandemia complicó contactar con personas que no respondieron, algo que se solía hacer de forma presencial. En tanto, otras hipótesis defienden que la confusión sobre algunas preguntas, incluida la tradicional incertidumbre entre los hispanos sobre cómo responder la pregunta de raza, pudo haber sido un factor determinante. Sin embargo, otros entendidos en la materia señalan al gobierno del expresidente Donald Trump y su voluntad de incluir una pregunta de ciudadanía para excluir a aquellos que estaban sin autorización en el país, algo que no logró, pero que sin embargo temen podría haber generado un efecto negativo. La información que recoge el censo es muy valiosa e importante porque los datos determinan distritos legislativos y también se utiliza para distribuir más de $1 billón anuales en fondos federales. Por ahora se tendrá que esperar hasta el jueves, cuando la Oficina del Censo dará a conocer estos datos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Lionel Messi puso rumbo a la capital francesa, donde se espera su llegada de forma inminente. Y es que el astro argentino y el Paris Saint-Germain lograron un acuerdo para los próximos 2 años. Y hoy mismo Messi pasará el reconocimiento médico y también se espera que firme su nuevo contrato con el equipo francés. El Paris Saint-Germain prepara una presentación digna de una superestrella como Messi, y según ha informado el periódico deportivo L'Équipe, el evento tendrá lugar en el Parque de los Príncipes, el nuevo estadio
estadio del jugador y allí se desvelará su nuevo dorsal, donde además, y en medio de un acto de ostentosidad, el Paris Saint-Germain vestirá la Torre Eiffel con sus colores y se podrá leer el nombre de Messi en el monumento más icónico del país. Messi, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, se despidió de la que fue su casa durante 17 temporadas, el Fútbol Club Barcelona. Lo hizo visiblemente emocionado y las lágrimas apenas le permitieron expresarse. Sin embargo, entre sus palabras de adiós, aseguró que volverá a la ciudad. Me voy con mi mujer, con 3 catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad, la cual no tengo duda que después de estar unos años fuera vamos a volver porque es nuestra casa, porque así se lo prometí a mis hijos también. El cálido aplauso de sus compañeros arropó al 6 veces ganador del Balón de Oro, que se marchó de su equipo de la infancia sin el habitual homenaje por las restrictivas medidas de seguridad de la pandemia del COVID-19. Por su parte, el Paris Saint-Germain continúa construyendo una plantilla de oro, y es que Messi volverá a jugar con el que fue su compañero en el Barcelona, el brasileño Neymar, y con el joven delantero francés Kylian Mbappé, considerados 2 de los mejores jugadores del mundo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la emergencia que nuevamente enfrenta Estados Unidos como consecuencia del avance de la variante Delta del COVID-19 y las preguntas que surgen sobre una tercera dosis de refuerzo de la vacuna y la combinación de marcas y laboratorios en caso de ser necesario. Para entrar en detalle en este tema, nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevistó al epidemiólogo y profesor de la Universidad Johns Hopkins, Carlos Castillo Salgado. El CDC indica que aún actualmente tanto Moderna, Pfizer y Johnson tienen la adecuada protección contra Delta, particularmente para enfermedades severas y muerte. No necesariamente para la infección en algunos casos y desde luego en aquellos en donde las personas tengan condiciones previas de salud. Sin embargo, ellos tienen que considerar esa opción si la complejidad de los no vacunados están generando un cambio genético importante en COVID, en el virus de COVID-19, y esto ellos tienen que pensar en la posibilidad de generar una nueva dosis que permita integrar todas esas variantes que no fueron incluidas en la primera vacuna. Y esto es una medida de protección y de previsión hacia el futuro. En este momento no es necesario, o de acuerdo al CDC, y pensamos que es correcto. Sin embargo, eso no significa que en los próximos 6 meses o el próximo año no sea algo que se requiera. Y para eso, en lugar de esperarse, ellos están haciendo las pruebas, qué ajustes se requerirán en las vacunas para poder tener esa opción de una tercera dosis de reforzamiento. Porque tenemos que ver que no conocemos todavía si la inmunidad permanece más de 6 meses, 8 meses. Se están haciendo los estudios para ver hasta cuánto una inmunidad se mantiene en el tiempo. En muchos casos, aquellos infectados que ya tuvieron COVID, su inmunidad comienza a bajar enormemente en unos meses, de tal manera que ellos también tienen que vacunarse porque su inmunidad natural está cayéndose, y esto puede ocurrir también en el futuro próximo. Por tanto, este tercer boost puede ser necesario. Pero por otro lado, quiero indicar que, por ejemplo, República Dominicana la semana pasada empezó a poner una tercera dosis de reforzamiento porque ellos han visto que la protección de la vacuna china de Sinovac no consideran que es suficientemente completa, y Uruguay está también ya iniciando un proceso para, en aquellos que recibieron la vacuna Sinovac, de recibir un tercer refuerzo
reforzamiento. Doctor, si una persona se vacunó Sinovac y después tiene la oportunidad de vacunarse con Pfizer, ¿problema de cambiar de una compañía a la otra o no? Mire, en general se pensaba que debería de haber solo correspondencia con el mismo tipo de vacuna, y eso es la recomendación general. Ahora lo que se ha visto en los estudios adicionales es que aquellos que han estado vacunados con algunas vacunas que su protección inicial es cercana al 50%, se benefician enormemente con la introducción de una dosis de otra vacuna. Por ejemplo, incluso Sinovac está pensando que si se introduce una tercera dosis de Pfizer, le permitiría integrar realmente la protección suficiente, mayor al 50 y tantos que tiene actualmente. En el pasado se pensaba que eso podría generar problemas. Ahora se ha visto que la inmunidad crece y en algunos casos se recomienda. De hecho, quiero indicar que muchos de los estudiantes que van a venir a sus estudios de maestría y doctorado en los Estados Unidos, que han sido vacunados con las vacunas chinas o otras, van a necesitar ser nuevamente vacunados con las vacunas autorizadas por la Food and Drug Administration, que son Pfizer, Moderna y Johnson. Era el experto epidemiólogo y docente en la Universidad Johns Hopkins, Carlos Castillo Salgado, hablando sobre una posible tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y la combinación de marcas y laboratorios. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.